Estamos haciendo pues, un análisis de los empresarios, de la figura del empresario en los distintos aspectos de la sociedad, y es muy importante hacer ese análisis en lo que respecta a la lengua escrita. Así que tengo a mi lado a don José Luis García Delgado, catedrático de la Universidad Nebrija, quien nos va a ilustrar con una exposición yo creo que apasionante. Empresarios y bachilleres, pedagogía social y legitimación empresarial. José Luis, un placer. Muy bien, muchas gracias. Señoras, señores, amigos, con un programa tan apretado como el que estamos desarrollando, yo también evitaré introducciones protocolarias e iré directamente al grano. Pero no quiero renunciar a una palabra de elogio, la que se merece el buen y oportuno título escogido para conmemorar este 45 aniversario de CEPIME, sobre la dignidad empresarial. Un lema siempre válido, ajeno a la usura del tiempo, pero que hoy en España tiene todo el sentido de una firme respuesta a recientes expresiones y posicionamientos que ya pensábamos caducados definitivamente. Todo un acierto, desde luego, el título. Para ganar en concisión, apenas dispongo de un cuarto de hora, no les quiero ocupar más. Me ceñiré al texto que paso a exponerles, sistematizando en 3 puntos los principales mensajes que quiero transmitirles. Necesariamente, claro, voy a repetir parte de lo que ya se ha dicho y sobre lo que se volverá más adelante con toda seguridad, pero no importa. Hay causas en cuya defensa merece perseverar, y una de ellas es la legitimación social del empresario, que es otra forma de nombrar dignidad empresarial. En 3 puntos, insisto, agruparé lo que les voy a decir. El primero atiende a los contenidos formativos que sobre la función empresarial y el lugar central que le corresponde al empresario en una sociedad abierta se incorporan en los escalones del sistema educativo, particularmente en aquellos que conforman duraderamente mentalidades y juicios de valor, como es el bachillerato. Quizá nadie ha expresado tan concisa y brillantemente la importancia del bachillerato que aquel economista genialoide que habrán ustedes conocido, algunos de ustedes, Fabián Estapé. Déjenme contarles una anécdota. En el curso de una clase en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, estaba glosando la biografía de Schumpeter, tempranamente huérfano de padre. Nos miró a todos, nos interpeló a los alumnos, a quienes asistíamos, ¿qué es su nombre? El silencio de todos los que asistíamos e inmediatamente dijo, un hombre es una madre y un bachillerato. Importancia del bachillerato. Bueno, y bien, el Círculo de Empresarios ha tenido en 2 ocasiones la iniciativa de promover sendos estudios sobre el tratamiento del empresario en los manuales de Historia, Geografía y Economía, manuales utilizados en nuestros centros de enseñanza media. Las correspondientes obras que se tradujeron aquellos estudios, encargados por el Círculo de Empresarios, fueron editadas en 2003 y 2017, esta última dirigida por mí. En la de hace 20 años, la de 2003, el repaso de dichos manuales de Historia y Geografía arrojó un balance poco menos que desolador. Estos son algunos de los epígrafes que resumían ese balance. Les digo textualmente, los leo textualmente. Hostilidad hacia el comportamiento más común, el ethos empresarial. El empresario como privilegiado y el capitalismo como sistema opresor. Abierta reticencia frente a la actividad inversora que traspasase las fronteras nacionales. Y esta es la cuantificación que se aportaba. En un 40% de los manuales de historia de bachillerato se podía advertir inequívocamente una postura, vuelvo a decirlo textualmente, una postura hostil a la empresa y al sistema libre de empresa, repartiéndose el resto en partes iguales, 30 y 30%, entre los libros que mantenían una postura moderadamente neutral y los que optaban por no referirse a tales conceptos. A su vez, entre los textos de geografía, un 60% ofrecían, de nuevo comillas, una imagen del empresario y de su entorno hostil a la función que desempeña, las ventajas que se desprenden de un mercado libre.
apabullante, ¿no? Estarán ustedes de acuerdo. El balance obtenido en el segundo de esos estudios, el publicado en 2017, aunque tampoco positivo, es menos desalentador. El paso del tiempo parece que algo ha hecho. En los manuales de economía y economía de empresa, así como en los de geografía e historia, más que hostil o distorsionado el tratamiento de la figura del empresario, es ahora escaso y difuminado. Más olvido que maltrato es lo que en ellos predomina. Así, llama la atención que se evite sistemáticamente hablar de empresario o empresarios, singular o plural. En su lugar se opta por los términos capitalista, financiero, banquero, en singular o plural. Y se prefiere también siempre hablar de negocios, comillas, antes que de empresas. Relevando, me parece a mí, viejos prejuicios y tanto hacia el empresariado como categoría como hacia la economía de mercado. Prejuicios que se hacen más evidentes cuando se abordan aspectos relacionados con la globalización económica y las firmas multinacionales. En resumen, aunque menos negativo que el de hace ahora 2 decenios, el resultado obtenido en el más reciente de esos estudios citados, el editado en 2017, sigue revelando una situación manifiestamente mejorable. Si ya no hay alguien frente al que hay que mostrarse beligerante, el empresario es poco menos que un mal necesario. No exagero. Mi primer mensaje en definitiva, les hablaba de 3, mi primer mensaje en definitiva es evidente. La figura del empresario puede y debe ser rescatada en los libros de texto de bachillerato español por justicia y por simple inteligencia. Por justicia, porque el empresariado de la España actual no responde, ustedes lo saben bien, no responde a los estereotipos del pasado, sino que presenta, como nuestra propia economía, ya que es causa y efecto de ello, un perfil profesionalizado, crecientemente profesionalizado y competitivo. Y por simple inteligencia, les decía, porque solo transmitiendo a los estudiantes una visión ajustada y real del empresario y de su importante función económica y social, se suscitarán en ellos compromisos y vocaciones que permitan el relevo generacional. Esto conduce directamente al segundo de los puntos que deseo subrayar ante ustedes. Cuidar, en el sentido que hemos señalado, los textos de educación secundaria es más que aconsejable, pero poco se logrará si esos manuales no son impartidos por profesores capaces de transmitir a los alumnos no solo los conocimientos idóneos, sino también, y acaso más decisivo, sin duda más decisivo, todo aquello que alimente en los estudiantes actitudes precisas para valorar la función de los empresarios en nuestra sociedad. Desde luego, lo ideal es que los textos de bachillerato, en nuestro caso los de historia y economía principalmente, sean interpretados por profesionales bien formados en las respectivas ramas del saber. Pero insistiré, no solo con buena formación técnica, también con adecuada predisposición para situar la figura del empresario, huyendo de estereotipos simplones, situar la figura del empresario en su verdadero papel dentro del sistema económico, como gran aglutinante de recursos y factores, asumiendo riesgos bajo el estímulo de un posible mayor beneficio y atento al medio en que se desenvuelve. No se trata de pintar al empresario con cualidades sobrenaturales o fuera de la realidad, solo de situarlo en la posición central que ocupa dentro del progreso de una economía moderna. Y aquí tenemos un problema importante, pues el profesorado de educación secundaria, hay que generalizar, aunque se podrían introducir muchos matices, desde luego, y muchas reservas, pero el profesorado de la educación secundaria en España y particularmente en los institutos forma un colectivo muy ideologizado, de modo que en muchos casos sus explicaciones subrayan los sesgos que incorporan los respectivos textos. Por eso no sería mala idea que los profesores, además de sus conocimientos técnicos, fueran capaces de compartir el fundamento filosófico de un sistema que se basa en las nociones de libertad, justicia, progreso común y de retribución individual dentro de los márgenes que el juego de la libre competencia tiende a limitar de acuerdo con el riesgo asumido y el esfuerzo desplegado. Que bajo este sistema se hayan producido históricamente y se sigan produciendo
abusos es un hecho que no solo hay que ocultar, sino que conviene explicar bien, porque esos abusos han nacido sobre todo cuando las reglas de competencia palidecen por el exceso de intervencionismo o por la acción de grupos privados que han hecho de su poder de mercado la barrera más infranqueable para el florecimiento de este. El concepto de empresario, dicho de otro modo, ustedes lo saben bien, es consustancial al de mercado y este al de competencia, y todos ellos, empresario, mercado, competencia, consustanciales a la idea de progreso económico y social. No es blandiendo ejemplos históricos de comportamientos rapaces y egoístas, individuales o grupales, como se retrata a los empresarios. Seguir con rancios lugares comunes heredados de la sociología de las clases sociales o del capitalismo de las grandes corporaciones no es propio de docentes cualificados, sea cual sea su formación de base. Mi segundo mensaje, en consecuencia, resulta previsible. Dediquemos atención, esto es, recursos y formación, a los docentes que han de impartir materias en las que haya que situar y transmitir adecuadamente la figura del empresario. Docentes con buen pertrecho técnico, desde luego, pero igualmente impregnados de los fundamentos filosóficos y morales que ayuden a entender cómo funciona un sistema económico sobre la base de la libre concurrencia y el progreso común. Me permitiré añadir aquí una sugerencia que ya he hecho alguna otra vez en foro empresarial precisamente. Sería utilísimo ofrecer a los profesores de bachillerato que tuvieran a su cargo las asignaturas mencionadas un plus formativo sobre el papel del empresario en la economía de nuestro tiempo. Un complemento formativo teórico y también práctico, facilitando a los docentes conocer la realidad diaria de una empresa, pisar su suelo, tocar sus paredes, ya que en la mayor parte de los casos desconocen totalmente lo que es el día a día del quehacer empresarial. Yo pienso que no resultaría difícil organizarlo con la colaboración de las asociaciones que aglutinan al profesorado según materias. Asociación de Profesores de Historia, de Instituto, Asociación de Profesores de Economía y Empresa de Instituto, etc. Claro que habría que ajustar calendarios y lugares, pero yo creo que es factible. Y los recursos que a ellos se dedicaran serían, desde luego, recursos socialmente muy provechosos. Fundaciones de grandes empresas y de organizaciones empresariales deberían darle una vuelta al asunto. Permítanme que se lo diga así tan claramente. Llego ya al tercer y último punto de mi exposición. Seré muy breve porque no puedo sino volver sobre lo que ya se ha dicho y además una y otra vez en el curso de esta mañana, insisto, y también volveremos a oírlo probablemente más tarde. Mejorar los textos y completar la formación de los docentes, dos peldaños de una misma escala que tiene un tercero obligado: crear el ambiente, el entorno más idóneo para que el ejercicio de la función empresarial cuente en España de una vez por todas con la legitimación social que merece. Es verdad que esta es una cuestión que de antiguo la sociedad española no tiene bien resuelta, ya se ha dicho aquí, ¿no? Con hondas raíces en hechos pretéritos y pertinaces adoctrinamientos. Los avances, además, se han producido lentamente, pero por eso es especialmente dañino que se provoquen deliberadamente retrocesos en este terreno, que es consustancial al régimen de libertades de la España democrática. Y retrocesos se producen cada vez que se expresan descalificaciones genéricas del empresariado o se suscita un clima de desconfianza o reticencia hacia la actividad empresarial. De ambas maneras se acaba socavando los pilares de nuestro sistema constitucional. ¿Qué otra cosa cabe decir de esa auténtica fobia antiempresarial que ha llevado a hablar a estas alturas y desde altas tribunas institucionales, anótese, de piratas, capitalistas despiadados, usurpadores? No solo es consecuencia de una mezcla de radicalismo y oportunismo populista, lo ha escrito Alfonso Guerra, por cierto, qué bonita exposición nos acaba de hacer. No solo es consecuencia de una mezcla de radicalismo y oportunismo populista, esa carencia antiempresarial enlaza a sí mismo con la idea de que la propiedad privada y, por tanto, la economía de mercado es la causa última de todos los conflictos políticos y sociales.
contra lo que se arremete en consecuencia sobre la base de nuestras libertades. Y su defensa nos concierne a todos, al propio empresariado, naturalmente, pero también al conjunto de la sociedad civil y a los poderes públicos. A ello quiero hacer referencia cuando en el encabezamiento de la exposición que les estoy haciendo, que ya termino, hablo de pedagogía social. Buena docencia en las aulas, sí, pero también y sobre todo cabe subrayar pedagogía social, en el sentido que le diera Ortega. Terminaré precisamente jugando con el título que Ortega y Gasset empleó en una celebrada conferencia leída en la Sociedad El Sitio de Bilbao en marzo de 1910. La pedagogía social como programa político la tituló, terminando su exposición con esa proclama tantas veces citada: España es el problema, Europa la solución. Pues bien, el lema que yo les propongo hoy es la cultura de empresa como programa político. E iré más lejos, si me lo permiten, a modo de conclusión final. ¿Cuál es la mejor política económica que conviene en esta hora de España? Mi respuesta: la mejor política económica es favorecer la cultura de empresa. Muchas gracias.